Bien, por ahí lo que podemos hacer es enfatizar en los aspectos positivos o en las cosas que sí sabemos del virus, que son bastantes hasta ahora porque con toda la experiencia que se ha ido acumulando en estos meses, desde que apareció en China en diciembre, tenemos bastante información como para darle a la gente. Las medidas preventivas básicas son bastante similares a las de cualquier otro virus respiratorio, como puede ser la gripe, como puede ser el virus del resfrío común. Cuando hablamos de gripe o influenza es lo mismo, para los médicos son sinónimos, por ahí resfrío son virus por ahí más leves. Hay 3 o 4 medidas básicas que cualquiera de nosotros puede tomar que nos van a servir para prevenir estas infecciones. Una es la higiene de manos. Lavar las manos es esencial. ¿Por qué? Porque si bien es un virus de transmisión respiratoria, yo lo contagio cuando estornudo o toso a otra persona, yo puedo contaminar superficies, esta mesa por ejemplo, y si yo toco esta mesa y después sin querer me toco la cara sin lavarme las manos, yo puedo contagiarme el virus, aún sin haber estado en contacto directo con la persona que me lo estaba contagiando. Entonces, la higiene de manos es una de las barreras más importantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo más eficaz o lo más recomendable que se conoce es el alcohol en gel. El virus del coronavirus tiene una característica que se llama virus envuelto y eso hace que tiene como una capita externa de lípidos que lo hace muy vulnerable, o sea, cualquier desinfectante lo mata. Entonces, el alcohol en gel se supone que en 20 segundos me lo sacó de las manos. Supongamos una situación que uno no tiene alcohol en gel, se acabó, es muy caro, no lo podemos comprar. Bueno, el agua y jabón se supone que también es efectivo. Entonces, yo puedo reemplazar la higiene de manos con alcohol en gel con agua y jabón. La ventaja que tiene el alcohol en gel es la facilidad con la cual uno lo puede usar en cualquier lado. Te lo llevas en el bolsillo, te lo pones en la mochila y lo usas en la ciudad o en el lugar donde uno esté. El agua y jabón es más complicado porque necesitas que haya una pileta y que haya jabón. Si uno en su casa no puede comprar alcohol en gel o no tiene, uno puede usar agua y jabón. En cuanto al jabón, siempre se recomienda que uno use jabón líquido, no el jabón de pan, porque en realidad cuando uno usa el jabón de pan, ¿qué hace? Uno lo deja en la jabonera y ese jabón viene otra persona y lo usa, y viene otra persona y lo usa, y uno no sabe qué grado de contaminación termina teniendo ese jabón. O sea que lo ideal es el jabón líquido que uno usa y después cuando el envase se terminó se descarta. Y si no, también lo que uno a veces recomienda, como en medida barata para digamos, usar el jabón adecuadamente, es comprar el jabón blanco, ¿viste? El jabón de pan. Lo cortás en trocitos, en cuadraditos bien chiquititos, y cada vez que te lavas, usas un trocito y lo descartás. Entonces, de un jabón hiciste 20 o 30 chiquititos, y sería como un poco más higiénico para usarlo. Segundo punto, el tema del estornudo y de la tos. Se supone que este virus contagia cuando uno tiene síntomas. Muchas personas me han preguntado, si yo estoy incubando, ¿puedo contagiar? O si viene alguien que viajó de España, de Estados Unidos, y viene en el periodo de incubación, ¿esa persona me puede contagiar a mí? Convengamos que el periodo de incubación la persona no tiene ningún síntoma, no tose, no tiene fiebre ni nada. Es muy poco probable. Como concepto práctico, yo les diría que la persona contagia cuando tiene síntomas. Es decir, si yo tengo fiebre y estoy tosiendo y estoy estornudando, yo voy a transmitir el virus a otra persona. Si yo no tengo síntomas, por más que haya viajado a otro país, es muy poco probable que lo contagie. Entonces, si yo tengo síntomas y sospecho que puedo tener el virus, lo que tengo que hacer es quedarme en casa y no estar en contacto a menos de 1 metro de personas. Y si yo estoy sano y quiero evitar el contagio, si hay alguien que está enfermo, está tosiendo o está estornudando, la distancia recomendada mínima tiene que ser de por lo menos 1 metro. Idealmente son 2 metros de distancia. O sea que si yo te hablo desde esta distancia a vos, probablemente no entremos, no haya manera de contagiar el virus. Vamos a hacer hincapié en esta parte porque vemos que en la calle hay mucha psicosis, la gente por ahí se está paranoiqueando demasiado, pero vos me decís que en el momento que quizás uno ya tiene el virus pero no tiene ningún síntoma, es muy poco probable que pueda llegar a infectar a otra persona. Sí, cuando empieza a tener los síntomas, porque, bueno, empieza el tema del estornudo y demás. Por ejemplo, si acá hay una persona que nosotros, por ejemplo, estamos a 50 centímetros, alguno de nosotros tiene el virus, vos no estornudás, no nos llegamos a tocar, pero nosotros no nos infectamos, no nos transmitimos, digamos. Claro, si la persona no tiene síntomas, esa persona, como concepto práctico, probablemente no contagie. Ajá. Si tiene síntomas y vos mantenés una distancia mayor a 1 metro, idealmente mayor a 2, tampoco lo vas a adquirir. Ahora, si esa persona te está hablando a 50 centímetros, como decís vos, o te tose y te estornuda, la tos y la estornudo es la forma más fácil de pasar el virus, ahí vos estás en riesgo de adquirirlo.
En los estudios que se hicieron en China, de las conclusiones que se sacaron de la epidemia, los lugares donde mayor transmisión había era dentro del hogar, dentro de la casa. Claro. Es muy poco probable agarrarlo en la calle, en el supermercado, en el parque, en un negocio, porque es un contacto muy esporádico que uno tiene con las personas. El riesgo más alto de adquirir el virus en general es dentro de la casa. O sea, si viene alguien a tu casa que tiene el virus y convive con vos, sea tu hijo, tu madre, tu padre, quien sea, ahí es donde uno tiene más riesgos de adquirirlo. Por eso, cuando una persona empieza con síntomas y sospecha que pueda tener el virus, lo recomendable es que primero se quede en casa para no concurrir a su trabajo, a la escuela y demás, y dentro de la casa mantener una distancia prudencial del resto de los convivientes. Una cosa que vos dijiste de la calle que quiero recalcar, que también me han preguntado muchos: doctor, ¿me compro barbijos? ¿Qué hago? En realidad, la utilización de barbijos no es recomendable para la población en general. No tienes ninguna base científica que yo ande con barbijo por la calle, así tenga que viajar en este momento a un país donde hay casos. Primero, porque no se ha demostrado que sean eficaces. Además, el barbijo, después de varias horas que uno lo usa, ya empieza a perder la impermeabilidad, y más si uno está hablando. Y además, como sabemos que puede haber en algún momento quizás falta de recursos, es importante que esos barbijos se prioricen y se utilicen en los lugares donde realmente se necesitan. ¿Quién tiene que usar barbijo? Debería usarlo aquella persona que tiene el virus y tiene que por alguna circunstancia salir de su casa para no contagiar a los demás. O sea, si yo tengo el virus y tengo que ir al médico porque no me queda otra y no puedo estar en mi casa porque me siento muy mal, yo debería usar un barbijo para yo no pasar el virus a otro. Y los otros que tienen que usar barbijo es el personal de salud que atiende a los enfermos, el enfermero, el médico, el kinesiólogo, que va a asistir a un paciente que está, supongamos, en la clínica internado. El profesional lo usa como medida preventiva. Pero está bueno aclarar este punto, que no hay una recomendación de que la gente use barbijos en la calle, porque yo veo en los medios ponen coronavirus y parece que ponen siempre fotos de gente con barbijos circulando por la calle. No hay una base racional para eso. En realidad, las sociedades internacionales hasta lo desaconsejan, dicen no es necesario. Hay que enfocarse en la higiene de manos, como hablábamos recién, y en mantener la distancia de más de 1 metro del resto de las personas. Doctor, bueno, se viene el otoño, estuvimos hablando con gente de, por ejemplo, de Italia, de otros países donde, bueno, el clima está cambiando para el calor, y quizás esto pueda llegar a ayudar a ese tipo de países. En cambio, se está hablando de que nosotros, nuestro hemisferio ya empieza con el tema de los fríos y la llegada de estas alergias. Bueno, ¿qué nos recomienda y cuál es la opinión que usted tiene a este punto? Claro. El tema con el invierno y el coronavirus, es difícil hacer predicciones si nosotros no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, si a nosotros el invierno nos va a facilitar la transmisión del virus. Es una posibilidad, porque si uno mira lo que pasó en el hemisferio norte en China, la epidemia en China fue diciembre, enero y febrero, que es justo el invierno del hemisferio norte. Claro. Si acá en Argentina va a pasar lo mismo o no, no lo sabemos. Sí sabemos que el frío favorece la transmisión de los virus respiratorios, porque son mucho más predominantes en invierno. Por ejemplo, el virus de la influenza o de la gripe circula en invierno, y el virus sincitial respiratorio, que es un virus que afecta más que nada a niños, que produce la bronquiolitis, también circula en invierno. No sabemos si realmente esto va a ser así con el corona. La verdad que hacer predicciones es difícil. Sí, lo que nosotros recomendamos es a aquellas personas que tengan indicación de vacuna antigripal, vayan y se den la vacuna de la gripe. No porque la vacuna antigripal va a prevenir el coronavirus, pero sí sabemos que si la población susceptible a gripe está vacunada, esa persona va a tener menos probabilidad de tener gripe, menos probabilidad de consultar a las clínicas y menos probabilidad de internarse. Entonces es una forma de, en cierta manera, minimizar el daño que puede generar la influenza, porque para el coronavirus no tenemos vacuna. 2 palabras de vacuna antigripal: deben recibirla todos los mayores de 65 años, independientemente de la enfermedad que tengan, y los menores de 65 que tengan alguna enfermedad crónica, embarazadas y niños menos de 2 años. Esa es groseramente la indicación de vacuna antigripal. Usted, como profesional, ¿ha recibido en este último tiempo más cantidad de pacientes? ¿Ha aumentado el tema de casos de gente que por ahí está preocupada por todo esto? Claro, por ahí no yo directamente, porque las consultas que yo hago son programadas por consultorio, pero sí que hemos visto en la clínica, en la demanda, la gente que viene espontáneamente al médico de guardia.
sí más preocupada por los síntomas respiratorios, especialmente si ha habido algún vínculo con algún viaje, o que tienen algún conocido que viajó o que han venido de países limítrofes. Ayer, por ejemplo, hubo varias consultas al respecto. Nosotros en general lo que hacemos acá es asesorarlos y siempre tratamos de respetar lo que manda el Ministerio. O sea, solamente por ahora, al día de hoy que es 13 de marzo, se estudian aquellas personas que han venido de países de riesgo. Todavía no hay una indicación para estudiar. Suponete, si vos venís de Junín y no viajaste de Junín y tenés síntomas respiratorios, uno asume que es una infección respiratoria común y no tiene sentido hacer el estudio para el coronavirus. Lo que sí quiero destacar de bueno, si querés, es que el virus en la población pediátrica es muy benigno, es bueno. Es un virus que infecta muy poco a los niños y los niños que se infectan no se mueren. Así que en ese sentido, por ahí transmitir tranquilidad a la población, que los niños no van a tener problemas con esto. Los adultos sanos, te diría que de menos de 60 años, que no tienen ninguna enfermedad crónica, probablemente también tengan una enfermedad bastante benigna. Pasa como una gripe. Es fiebre, tos, moco. Por ahí la población más vulnerable son los ancianos. A mayor edad hay más probabilidad de muerte. O aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, cáncer, que están con quimioterapia, un trasplantado, es decir, una persona que tiene las defensas debilitadas, no es más vulnerable a contagiarse. Vulnerables somos todos a contagiarnos, pero sí es más propenso a que haga una neumonía y producto de esa neumonía pueda traer complicaciones. Pero si querés como dato positivo, para verlo al lado positivo de esto, es que los niños la pasan bien, digamos, y los adultos de menos de 65, te diría que si no tienen una enfermedad crónica, tampoco tienen riesgo de hacer una enfermedad grave. Lo más probable es que se los mande a la casa unos días hasta que pase la enfermedad y ya está. Ya que estamos hablando de llevarle tranquilidad a la gente, vamos a hacer hincapié nuevamente en esto de que es un virus que en realidad es peligroso por la masividad en que se está contagiando, digamos, en el planeta, pero al mismo tiempo también es fácil de prevenirlo. Sí, exactamente. Para la prevención, esas medidas básicas que mencionábamos hoy. La higiene de manos es esencial para este virus y para cualquiera de los otros virus. Si tengo alcohol en gel, mejor. Si no, usaré agua y jabón. No es necesario usar barbijos, insisto, en la calle. La gente no tiene que estar con barbijos por la calle. El tema del estornudo y la tos, si yo tengo síntomas, siempre estornudar y toser en el pliegue del codo. No es recomendable hacerlo en la mano, porque si yo estornudo en la mano y después te doy la mano, o estornudo y toco la mesa, voy contaminando los lugares donde yo estoy. Lo otro que te quería mencionar también, también el tema de la distancia, de mantener distancia a más de 1 metro o de 2 metros, especialmente en los lugares donde hay ambientes cerrados y mal ventilados, que como yo te decía recién, de las conclusiones que se sacó del brote en China, que ellos ya están terminando, claro. Ellos determinaron que los lugares donde más transmisión hubo era dentro del hogar. Y lo otro bueno, si querés también, es que en general es difícil hacer predicciones, te repito, pero en China el brote duró 3 meses. Inicia en diciembre, hizo pico máximo en enero, en febrero bajaron casos y ya en marzo prácticamente ya no están teniendo más. O sea, ya el país se está normalizando. No sabemos si en Argentina va a ser lo mismo, pero en la eventualidad de que esto ocurra, se supone que va a ser limitado. Va a ser por un tiempo hasta que después volvamos a las actividades normales. Digo porque mucha gente pregunta si tiene que asistir a algún evento social o no, si tiene que viajar o no. Las directrices las va a ir dando el Ministerio de Salud y ellos dirán qué actividades siguen y qué actividades no. Para eso es difícil predecir, pero sí, es muy probable que todo esto sea transitorio, digamos. No es que se cierren las escuelas por un año. En general es una cuestión de tiempo hasta que pasa el pico de la enfermedad y una vez que empieza a descender, ya digamos, las medidas se vuelven a la normalidad. Adultos mayores, ¿cómo se puede llegar a inmunizar o qué recomendaciones puede llegar a dar usted para estas personas que por ahí son las que son más vulnerables? Claro. Sí, los adultos mayores son los más vulnerables a la enfermedad y especialmente aquel adulto que tenga alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, si yo tengo 70 años y estoy haciendo una quimioterapia para un cáncer, yo soy bastante vulnerable. Te repito, no adquirir el virus porque para adquirirlos estamos todos susceptibles, sino hacer más complicaciones. Las recomendaciones son las mismas que para cualquier grupo poblacional, por eso las recomendaciones se dan a todos, porque por ahí si un mayor está en su casa, higieniza las manos, evita ir a lugares donde hay mucha gente, pero convive con sus nietos y los nietos vienen del jardín con virus,
O sea, en general la medida es para toda la población para proteger a los más vulnerables, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, en las personas mayores es un poco similar, la higiene de manos, la distancia de los enfermos. Si yo estoy enfermo, bueno, consultar al médico a ver si necesito hacer o no el estudio del virus. Todavía convengamos que al 13 de marzo, y te digo esto porque esto es tan dinámico que lo que te digo hoy mañana puede cambiar, no se vio circulación autóctona del virus en Argentina. Si bien hay casos de los que se reportaron ayer que no viajaron a Argentina, son casos que estuvieron en contacto con los que viajaron. ¿Me explico? Es decir, que todavía no se demostró por el momento que el virus está circulando libremente. Cuando el virus está circulando libremente por Argentina, quizás estas recomendaciones cambien y uno le va a recomendar a las personas de más de 65 años que traten de estar en sus hogares, que no concurran a los trabajos, que eviten no sé, ir a lugares donde hay mucha gente, especialmente, insisto, en lugares cerrados y mal ventilados. Es muy poco probable que uno se lo agarre en la calle, afuera, al aire libre, saliendo a caminar al parque. Pero sí en los lugares donde hay aglomeración de gente y la gente está a menos de 1 metro y están mal ventilados. Por el momento no hay una restricción de actividades que yo te tenga que decir, bueno, no hagas tal o cual cosa, porque todavía no hay circulación autóctona del virus. Cuando la haya, quizás el Ministerio va a determinar alguna medida un poco más estricta a ver si ese grupo poblacional tiene que restringir sus actividades o no. Por ahora no lo hay. Última pregunta, porque sabemos que quizás esté muy ocupado con, bueno, su día a día. Activación del protocolo, ¿no? Se ha hecho en estos días muy fuerte aquí en la ciudad, en la zona. ¿Qué datos puede llegar a tener usted? Sí, nosotros acá en Junín no tuvimos, te voy a hablar puntualmente de la pequeña familia, pero tampoco tengo conocimiento de que en Junín se haya hecho ningún diagnóstico. Cuando uno habla de activar el protocolo, significa que la persona que viajó a un lugar donde hay este virus consulta dentro de los 14 días con síntomas, activar el protocolo significa, se le toman las muestras, hay una forma de hacer diagnóstico que es con un hisopo que se pasa por la nariz y por la boca, eso se manda a estudiar a La Plata, nosotros en Junín no tenemos para hacer el estudio, se manda a estudiar a La Plata y a su vez se toman medidas sobre esa persona, se le aplica un aislamiento y sobre los contactos, o sea, hasta tener el resultado. De eso se encarga la gente de la región sanitaria de Junín. Es decir, se movilizan una serie de piezas, digamos, que es los métodos diagnósticos y las medidas preventivas, hasta tener el diagnóstico confirmado o descartado. Eso quiere decir cuando se activa el protocolo. Nosotros acá en La Pequeña no tuvimos ningún caso por ahora, hasta hoy que es viernes 13, pero bueno, la gente está consultando permanentemente y sabemos que en Junín hay gente que ha llegado de España, de Italia, de Estados Unidos y que en estos días presentaran síntomas, que los síntomas más típicos son fiebre y tos. Nosotros lo vamos a tener que hacer como se ha hecho en otros lugares, pero que yo sepa hasta ahora en Junín no hubo ningún caso sospechoso.